Ahora estamos grabando el audio. ¿Sí? Sí. Ok. Para que quede en grabación, esta era mi labor en todas las filmaciones de la universidad. Mi única labor. Solo tengo que hacer bien. This is your moment. Claqueta, el barrio de los 41. 1, 2, 3. Señor presidente. Hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Bienvenido a The Full Shot Podcast. Mi nombre es Alex. Y el mío, Alexis Aguirre. Y hoy vamos a estar discutiendo la película El baile de los 41. La perrería pura. ¿Qué pasa con la sinopsis entonces? Claro que sí. Estoy utilizando una sinopsis que está en IMDb. Dice, los eventos ocurridos en una redada policial realizada en el 18 de noviembre de 1901 durante la presidencia de Porfirio Díaz. Esta ocurrió en la colonia tabacalera en la Ciudad de México contra un baile de 41 hombres. Exactamente. ¿Crees que representa totalmente lo que es la película, verdad? Bueno, creo que sí, ya que la película se enfoca más bien en los En el- hechos llegando a ese evento, ¿verdad? Ese baile. Lo que lo lleva ahí. Lo que conlleva ahí, pero también se enfoca en el personaje principal. Tengo un personaje principal, ¿verdad? Se enfoca con Ignacio de la Torre y Mier. Pero sí, conlleva a ese evento en particular a través de ese personaje. Me mencionaste que parte de esa historia es ficción. Bueno, sí, aunque el género como tal es drama, biografía, historia, histórico, como tal hay ciertos libres licencias artísticas que tomó la guionista y el director. Pero sí, overall, como tal, cuenta los hechos más o menos de que ocurrió ¿verdad? En el suceso de 1901. Ujú. Cabe destacar que este evento ocurrió en 1901, principios del siglo XX. Y la película como tal toma la perspectiva y el personaje principal a Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre y Mier, como tal, fue un empresario, un hacendista, tuvo varias haciendas que fue heredado por su padre y después tuvo la dicha de contraer matrimonio con Amada Díaz, para que entonces fue la hija de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, presidente. Presidente de México por más de 30 años. Sí, el tiempo más prolongado. Lo dicen el porfiriato. Exacto. Y pues ese Ignacio de la Torre se contrae matrimonio con Amada Díaz, con la hija del presidente, y vemos ese desarrollo de esa relación y cómo el contraste con su vida privada, cual sabemos que en la fiesta, cuando la policía llegó ilegalmente a hacer esa enredada, ese arresto, se contaron con alrededor de 42 personas. Ujú. La mitad de ellas fueron vestidas de drag o travestismo. Ujú. O Vestido de mujer, como le dicen. Exacto. Mayormente en el turno de ahora se diría drag, se puede Ujú. decir. Maquillado y con peluca alguno. Exacto, fue bien interesante ver eso plasmado a pantalla, un hecho verídico mexicano que para que entonces era bien fuerte la situación que la sociedad vio cuando encontraron a otras personas en ese baile y más adelante vamos a estar discutiendo sobre eso también. Pero me gustaría hablar un poco más de los personajes que tenemos aquí. El personaje principal va a ser Ignacio de la Torre y Mier. Ya hemos discutido un poco de él. Después tenemos a Amada Díaz, que es la entonces esposa de él. Quiero recalcar que Ignacio de la Torre es interpretado por Alfonso Herrera. O sea, venimos de un hombre que estuvo en Rebelde.
Exacto. Salió de las novelas de Televisa y poco a poco pues ha crecido. Luego de Rebelde hizo El Exorcista y Sense8. Exacto. Ahí, por lo menos yo conocí a Alfonso Herrera por Rebelde. Yo creo que muchos de otra generación lo conoció por ahí. Yo tenía estampitas, muñecos, yo tenía de todo, los CD, los DVD, todas las películas. Bueno, yo tenía los álbumes pirateados, pero lo tenía y lo gustaba, so I loved it. Y me gusta ver su carrera, cómo se está entornando y cómo está creciendo comparado con sus colegas de Rebelde y cómo está entrando en el mercado estadounidense, específicamente con lo de Sense8 y The Exorcist, pero también aún manteniéndose en el mercado latino-mexicano con esta película ahora. Y no sé qué otro proyecto ha salido, no sé si ha salido otro proyecto hispanohablante. En otras películas, pero esta parece que es como que la redención de él, porque aquí está unas actuaciones, mamá, Ah, sí, de que no era de la novela. Él interpreta un personaje bastante complejo, lo tornaron bastante complejo, ¿verdad? En la película. Y me pareció fantástico en poder ver su actuación, su talento plasmado en la pantalla y poder ver que, mira, se destaca por sí solo. Hay que también mencionar que es un productor ejecutivo dentro de la película, so Sí. tienen que ver también cómo esa película se llevó a cabo, aparte de la actuación de él. So, él tiene mucho envuelto con esta producción y me gusta ver que se está diversificando su portfolio y no tiene miedo a hacer personajes queer. Ya he hecho dos. Ya he hecho dos. Está ahí Sense8. God, I love Sense8. Si no han visto Sense8, véalo por favor. Esperaría por Y ya, so Alfonso Herrera doing the work. Quiero mencionar también que algo importante, que esta película fue parte de varios programas de desarrollo de cine. Creo que, o sea, pecaría si dijera algún nombre, pero sé que es de uno bien importante. Y esto creo que lo llevó a hacer una coproducción con Brasil. Sí, en una coproducción con Brasil. Eso no me acuerdo de los detalles en específico, pero sí, yo sé que una de las producciones principales de la compañía fue Cana Films, que ha producido, estaba envuelto en otras producciones como la serie de Luis Miguel, Miss Bala, Fish Tank, que quiero ver, Thirst, y Let the Right One In. Por lo menos esa casa productora fue una de las casas productoras. Es mexicana, sí. Una mexicana. Y puede que me equivoque, pero creo que tiene que algo que ver con Diego Luna y con Gael García Bernal. Pues eso tengo que. Yo creo que puede que uno de los dos lo fundó. Ok, cool. So, yo tengo que entonces indagar más. So, es pura belleza porque son actores mexicanos que tuvieron una buena carrera en Estados Unidos y vuelven a su país a bueno, producir. hay que destacar que ellos empezaron en México. Por lo menos eso, Gael García Bernal y Diego Luna, por lo menos ellos comenzaron ahí después de transgressed para el mercado estadounidense. Pero sí, en cuestión de ellos, esos dos actores sí están haciendo y están volviéndose más en detrás de las cámaras, en producir y poder difundir más historias mexicanas. Sí, y es bonito porque no es como este tipo de actores que hacen sus casas productoras para ellos siempre protagonizar las películas. O sea, ellos están dando oportunidad a otras personas y no son tan egocentristas como algunas personas, algunos actores. No, porque yo como percibo que hay un interés para poder expandir el arte y poder expandir el cine hacia otras personas, no solamente para ellos. Pero sí, y más que todo que, de acuerdo que estaba leyendo de otras reacciones de que hace falta más cine queer mexicano, que hace falta más representación diversa, que Alfonso Herrera tuvo en parte en poder llevar a cabo esta historia, está súper chévere. Sí, porque es bien triste, o sea, tirando al otro país, pero sí también en Puerto Rico existe, aquí hay mucho machismo. Sí. En México hay mucho machismo, entonces yo consumo mucho contenido mexicano y esto de
quieren glorificar a los hombres, básicamente. Sí, la masculinidad. Y si notas en la película, también el bigote es algo bien importante, era algo bien importante en la tradición mexicana. Si tú eras más macho, pues tenía que tener un sendo bigotón. Oh, no sabía eso. Sí. Esa parte no. Es bien extraño eso. Y nada, cuéntanos de Evaristo, ¿qué piensas de Evaristo? Evaristo es interpretado, vamos a empezar por Emiliano Zurita. Emilia Zurita. No he visto mucho, por lo menos en su IMDb page, que no he visto mucho, que tiene muchos créditos de filmes y de cine, de televisión. Ujú. Pero sí ha salido un par de cositas y yo creo que también tuvo mucho desarrollo en el teatro. Ok, quiero abundar que él viene de una familia bien destacada en el mundo de la actuación, tanto en televisión como en telenovela. Él es hijo de Humberto Zurita y Kristen Bach, que es una artista argentina. Ok. Y su hermano Sebastián Zurita también es actor. Vamos, está Pero- dentro, él está Pero donde tiene las venas y la influencia. está ahí. Es que me parece interesante cómo ¿sabes? Cómo dentro de Lucas Familia se sigue propagando ese arte y esa carrera y uno usualmente puede ser que Se inculca. uno se inculca, pero toma la decisión de embarcar esa carrera también. Como Sí. que a veces proviene de familia artística y quiere desviarse por otro tipo de vida y no quiere como que hacer partícipe. Pero ya hemos visto a través de historias, específicamente de historia estadounidense, de cómo muchos actores que están ahora mismo, hasta hoy día, provienen de familias que ya han estado, ¿verdad?, establecidas dentro del sistema de Hollywood. Y es bien bonito porque, por menos de mi parte, yo quisiera tener unos padres que fueran artistas y que introducirme tan cómodamente en el O sea, medio. el privilegio abarca mucho. Como esta película vamos a hablar de eso. Sí. Pero sí, a mí me pareció, el personaje como tal, me pareció bien sutil, bien tierno. Es un personaje ficticio, no existió en los eventos, sino es más bien un método para que el personaje de Ignacio tuviese alguien con que interactuar y poder expresar sus deseos románticos y homosexuales. Y me parece interesante que cuando no es la primera vez que hace, ¿verdad?, una película que coge un hecho histórico y empiezan a tener empiezan a jugar Ficción. con lo verídico y con lo ficción. Ujú. Pero sí, como tal personaje es bien lindo. Me recuerda a Titanic, que cogieron un hecho histórico e inventaron un romance. Exacto, sí. O sea, utilizar los romances como para la audiencia de poder entrar y poder empatizar y tener esta simpatía con los personajes dentro de y tener esa conexión emocional. De verdad me parece fantástico la actuación de este actor, que se me olvida siempre el nombre. Ay, Emiliano Zurita. Me da solita. Para mí tuvo una interpretación bastante sutil Sí. y el propósito para él era poder cumplir y poder hacer realidad los deseos internos de Ignacio de la Torre. Que sabemos que, ¿verdad? Que tenemos que, yo creo que profundizar un poquito más de que va de los 41, pasó en 1901 y supuestamente estuvo envuelto Ignacio de la Torre, pero no necesariamente La hay pareja. evidencia concreta sobre eso. Eso lo podemos un poquito más adelante, pero sí podemos proseguir a lo de... a lo Quiero que pasó. recalcar de este actor que me encantó. O sea, estamos hablando de lo que dicen, lo que se llama como la belleza común. O sea, Ujú. el hombre rubio, de ojos claros. Y me encantó cómo fue seductor. O sea, su belleza fue bien seductora. Bueno, yo Película. creo que eso siempre ha ocurrido en cuestión de dentro del cine con los personajes homosexuales. Ujú. Específicamente, siempre han habido estos dos imágenes. Y del personaje gay, que es bien feminado, bien estrambótico. Y el otro que es más masculino
y más stoic, pero siempre la belleza estuvo envuelta dentro de ella. Pero sí, eso se resalta aquí también, pero cómo utilizaron y por qué tiene sus razones de ser. Sí. Pero sí, algo que me gustaría destacar, aparte que este personaje ficticio, es una combinación, de acuerdo al research que hice, de otra persona que sí existió, que se llama Antonio Adalid. Antonio Adalid fue una persona dentro de este círculo de gente de verdad de la clase alta en México para que entonces y se dice que posiblemente estuvo en parte de esa redada y también tuvo parte de otros bailes clandestinos que pasó durante esa época. Okay. So, y de acuerdo a los research que había leído, también el actor había puesto algo en su Instagram story que era de un personaje que se llama Chucho el Ninfo. Eso basado en la literatura mexicana. Es uno de los primeros personajes que se conoce como si fuese gay, basado en la narrativa mexicana. Y puede ser que sea una combinación de esas dos personas. So me parece interesante que utilizaron ese método para poder crear este personaje. Es muy bueno porque, o sea, crear un personaje ficcional es mucho mejor que basarse en uno real porque tienes totalmente libertad. So ya, vamos a proseguir con Amada Díaz, que se convierte en la esposa de... La perra de las perras. Ella, la actuación de la Mabel Cadena, estupenda. De verdad, ella tiene una forma de poder internalizar las emociones y de poder proyectar eso a través de su cuerpo. Todo esto, la cara de ella. The face. La cara es todo en esta película. Pues, ella también tiene un background de teatro, cual ella y el actor Emiliano, Ajá. parece que tuvieron una producción teatral juntos, so ellos parece que se conocen ya, pero para mí los actores que provienen mucho de teatro trascienden con sus interpretaciones, con su performance en la cámara, porque sí, aunque teatro y cine es distinto. El teatro es un poco exagerado, Sí, porque tienen que llegar más exacto, fácil. tiene que conllevar al público hacia atrás de teatro, pero aquí ella de verdad supo como... Bueno, es que ella tiene, en verdad... Es saber hacer la transición. Exacto, supo hacer la transición, y aparte que ella tuvo mucho experiencia ya antes de esta película. So, ella tuvo un personaje que te analiza mucho y te analiza mucho, y de esa época, y de acuerdo a los servicios que hice de Amada Díaz, ella siempre ha sido siempre la pintan como una persona bien reservada, de una mujer que creció dentro, ¿verdad? Dentro de la estructura político de esta sociedad, so ella se tuvo que mantener esta percepción de la mujer perfecta. De la mujer perfecta, ¿verdad? De poder controlar sus emociones y todo. Y lo triste es que tenía una salud mental un poco deteriorada. Bueno, sí, de acuerdo a la película, ¿verdad? Se ve que esta persona sufre mucho de depresión, sufre mucho de aislamiento, de ansiedad, porque ya que Ignacio de la Torre tiende a ignorarla mucho, ya que su homosexualidad no lo permite. O sea, él como tal no se tiene una atracción sexual con esta persona, y lo único que hay entre ellos es mayormente un matrimonio de contrato, de poder subir dentro de los rangos políticos, y ella puede tener a alguien de renombre, porque Ignacio de la Torre era una persona bastante, ¿verdad? Quiero recalcar, al principio ella está súper ilusionada en la boda. Pues claro, cualquier ella persona. Lo ve así como que wow, es como un perrito. Sí, puppy love, como uno puede decir. Pero la verdad es que esto es un matrimonio arreglado para como coger una hija que tuviste en la guerra con una indígena y meterla en la alta sociedad, o sea, que sea parte. Sí, ya que Amada Díaz es la hija de Porfirio Díaz, el presidente de aquel entonces, y el presidente
esta es su primera hija como tal. Tuvo unas relaciones con una indígena que creo que el nombre es Rafaela Quiñones, del municipio de ay bien, I'm gonna botch this. Dilo, yo te corrijo, sí. Muxtila, una comunidad indígena como tal, de Estado de México, y me parece interesante que él no la destierra a ella de su familia tampoco, sino la trae de su familia, y siempre se ha dicho que es su favorita, porque tienen varios hijos también. Sí, tenía una como que bien envidiosa. Exacto, sí, ese tipo de personaje, metiche y muy presumida, la hermana de Amada Díaz. Para quien no conozca mucho de la sociedad mexicana, allá los indígenas son bien discriminados. Sí, porque para que entonces estaba la guerra de Yucatán, que los indígenas los indígenas mayas estaban entrelazando combate en guerrillas con, ¿verdad? Con el pueblo indígena. el pueblo, más bien la sociedad europea descendiente de México, por sus tierras. Y en la película como tal, el personaje de Amada hace reverencia a eso. De que la película toma como que, como yo soy una mujer indígena, también a mí tampoco me van a poder creer ciertas cosas, o no va a poner respeto a mi nombre. Y ella menciona eso de una forma, estoy parafraseando aquí, pero sí, ella hace referencia a eso, y me parece interesante que, aunque no indicaron mucho en eso, porque más bien la película se enfoca ¿verdad? En los hechos que estamos discutiendo, pero me gustó que hiciera presente ese hecho, de que ella es una persona indígena, una mujer mixta, y que aparte que Ignacio de la Torre, ¿verdad?, sufre del patriarcado, de la homofobia bastante presente en esa época, ella también está pasando por sus propias cosas de ser una mujer indígena mixta, y cómo ella entonces tuvo que manejar su vida dentro de ese entorno social. Sí, y lo triste es que ese discrimen todavía se ve. O sea, yo en el periodo del bachillerato tuve amistades mexicanas que me decían, yo soy blanca, yo no hablo con la gente indígena. O sea, es fuerte, pero es cultural, o sea, no es culpa de la persona en sí, porque a ella la criaron con esa mentalidad. Wow. Lamentablemente, aún tengo que pie de lucha de poder batallar esos estigmas. Quería mencionar sobre la actriz que yo la estuve viendo recientemente en una serie que se llama Monarca, que también habla del color de la piel, del discrimen, y es también esta mujer de color que está entrando en la alta sociedad, y la gente blanca de la alta sociedad pues la discrimina, lo cual es bien importante, porque este tipo de actrices pues están dando una representación y están dando una visión positiva de su comunidad. Exacto. Me encantó que ella tenga la oportunidad de poder desarrollar este personaje. Y un buen casting. Sí. Eso de nada, yo creo que no hay más nada que indagar en eso. El otro personaje, ¿verdad?, que tiene mucha presencia en la película es Porfirio Díaz, el presidente de México, para que entonces, que tuvo un cargo por casi 35 años de presidencia. Y se dice que es una figura que representa lo que era el patriarcado, lo que es ese sentimiento del macho, del hombre dominante. Él tenía eso bastante presente en su día, ¿verdad? En su delimitación y de cómo interactuar con los demás. Fue interpretado por Fernando Becimil, si no me equivoco. Yo creo que la primera vez que yo he visto este actor como tal, no tengo otra referencia de otras películas, pero de lo poco que vemos de él, porque no tiene mucho. No tiene mucha escena. Pero la escena que tiene son escenas contundentes, sí, que sí marca y tiene un efecto bastante presente en la historia overall. Quiero traer la colación que el personaje de él, Porfirio Díaz,
fue básicamente un militar glorificado. O sea, como él estuvo tan buen trabajo en lo que es la segunda intervención francesa en México, pues la gente como que lo llevó a la presidencia. Porque ahí lo mantuvo ahí. Pero que yo no sé, es que yo no pude averiguar mucho de eso, si esas elecciones de verdad fueron... Si había democracia. Si había democracia presente. Pero me parece interesante que una persona tuvo el cargo tantos años y como que nosotros conocemos cómo debería ser la democracia y cómo debería ser cómo se debe conllevar las elecciones, específicamente aquí en Puerto Rico. Fue fascinante ver como que, wow, estuvo un hold. Y lo único que lo llevó a salir de ese encargo presidencial fue la revolución que vino después, a los 1911. Uno de los líderes de la revolución fue Emilio Zapatina. Y que, ¿verdad? Que lo que llevó a que sacudiera su liderazgo dentro de él. Pero... Un dictador, básicamente. Básicamente un dictador, sí. Que eso por lo menos crea entonces donde, ¿verdad? Estamos creando entonces el marco contexto, histórico, el marco de cómo se percibía la homosexualidad para aquel entonces. La película como tal, su conflicto filosófico o su perspectiva a la vida, como esto es una película que está presentando un hecho histórico, es bastante fácil de poder percibir lo que quiere conllevar. Yo había analizado que, ¿verdad? Es un versus, es expresar su homosexualidad o queerness versus vivir bajo la estructura opresora. Si lo vamos a enfocar con el personaje principal de Ignacio, este personaje tiene un duelo interno de poder vivir su vida, de poder expresar su sexualidad y de poder encarnar todo lo que, ¿verdad? Sus deseos internos, pero obviamente su realidad, él no puede, cuento que saben mucho ya, le hace difícil de poder interactuar y de poder vivir a plenitud, ya que muchas personas para que entonces ven la homosexualidad como algo... ¿Se paró? Sí, por hablar. Ok, volvimos. Disculpen los inconvenientes técnicos. Tuvo que parar un momento, que la cámara pausó. Y pues estamos aquí de nuevo. Yes. Como estamos hablando, nosotros, como está la perspectiva de la película, el conflicto filosófico, poder expresar tu sexualidad, ¿verdad? Específicamente la homosexualidad de Ignacio versus el vivir bajo la estructura opresora. Sí. Y se ve muy claro ese tirijala. Yo lo amplío un poco más, fíjate. ¿Qué tú pensabas? Yo lo amplío también a ella. Bueno, sí, también. Porque ella viene de una cultura Aprieta a Amada Díaz, entonces. indígena. Sí. O sea, ella está dejando en sí yo puse como conflicto filosófico en general abandonar nuestra propia identidad por pertenecer a la alta sociedad. Exacto, sí. O sea, él oculta su homosexualidad y ella abandona su parte indígena. Sí, su cultura, bueno, sí, es que creo que ella como tal, históricamente, yo no sé si es que nunca tuvo una relación con su mamá. Yo creo que las costumbres de sus raíces, yo creo que nunca la practicó, nunca hubo un desarrollo, pero también en la película, sí se ve un concepto de cazadora, de mujer empoderada, con un revólver, con un rifle. Es que, bueno, sí. Hay alguito. Hay alguito ahí como que le da como que esta autonomía a ella. Pero, sí, eso es como lo que lo que había dicho, que se puede adjudicar a ella y a él, a todo otro personaje más también ahí, ya que... no sé quiénes son en sí, o sea, tener una máscara. Exacto. Pero sí, como está sí, me parece interesante eso, ese
ese duelo que los dos personajes abarcan. Uno por su sexualidad y otro por su Su identidad. identidad de raza y género, que es ella como mujer. Temas que la película resalta, aparte de lo que hemos mencionado, ¿verdad? El homosexualismo en México, los bailes clandestinos, de cómo estas personas crean espacio para ellos a poder disfrutarse entre sí y no tener miedo a lo que dicen los demás públicamente. Estos bailes clandestinos hemos visto históricamente a través de muchos sitios. Si vamos a hablar de los ballrooms en Nueva York, específicamente, estas personas, las personas afroamericanas y latinas crearon este espacio, Y la comunidad trans. y la comunidad trans específicamente crearon este espacio para poder expresarse y no, Ser y unos no mi- tener ningún tipo de vergüenza y ser ellos mismos. y ser ellos Ser mismos. activismo, porque eso es hacer activismo. eso activismo también, crear una comunidad, ¿verdad? Fomentar eso. So, aquí, de un cierto modo, se ve eso mismo también, pero específicamente en una alta sociedad, porque todas estas personas que estaban, por lo menos en la película, son de personas de altos rangos y que tienen familia de dinero, políticos, senadores. Contribuyendo a eso, creo que ellos tenían una especie como de logia, de club, donde todo era secreto. Bueno, sí, todo era secreto porque ya que tenía una posición alta dentro de México y no quería que nadie supiera. Y estaba hablando de 1901. So, Habían banqueros, habían diputados, habían gente Sí. de la política. Y sí sentí como que hay un cierto rencor en el grupo cuando ellos empiezan a tener esa relación pasional así, casi al aire libre. Y eso es lo que, bendito, es lo que hace que se rompa esa privacidad. Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Ellos crearon este espacio para ellos y aún así fueron derrogados por el mismo sistema. Aparte de que me gustaría hablar de privilegio, de cómo el privilegio ayuda mucho a estos personajes. Ya que cuando la película no lo presenta, pero sí en los hechos verídicos se ha dicho que muchos de estos personajes compraron su libertad cuando fue arrestado en esa redada policial esa noche, porque ya que muchos de ellos tenían mucho acceso monetario y tenían muchas conexiones y a través de ese privilegio, aunque aún así siendo gays o queers, utilizaron su privilegio económico para poder desahogarse de ellos mismos, y los otros no tenían tanto los recursos y pues tuvieron consecuencias más severas. Sí, personas que eran jóvenes, que eran pobres, que la habían botado de la casa. Eso se ve en la película y es bastante triste. Porque hay unos beneficiados, pero hay unos que son la escoria, básicamente. Sí, y se sigue preguntando eso. Hoy día seguimos viendo, especialmente cuando se habla de la política, todavía se ve personas políticas que están en el closet. Se va a hablar de Puerto Rico. Aquí hubo un caso hace unos años atrás bastante fuerte de un senador que fue outed, que lo sacaron del closet de una forma bien fea a través de la red social y, ¿verdad? Perdió su carrera política por eso mismo. Sí. Y fue un senador que no era un senador que abogaba por los derechos homosexuales o la comunidad LGBT, sino un senador que estaba en contra de, porque estaba dentro de un partido que usualmente no abogaba por eso, por los derechos queers y Para entender el partido, voy a decir un nombre, no importa. no. El partido PNP es bastante... Trata de encapsularse en la moral cristiana. Y todo su misión y su movimiento es a base de eso. Bueno, sí, que también hay que descartar que el partido PNP, ¿verdad? Un partido Nuevo Progresista. no progresista, un partido puertorriqueño dentro de Fundamentalista también. fundamentalista, que muchos de ellos abogan por la estabilidad de Puerto Rico y se refleja mucho eso, creencias del gobierno de Estados Unidos en
su misión. Y base al senador, pues es doble vida, es tener una doble vida. Y cuando se destapó la olla, pues Explotó. Y yo me acuerdo de eso, que yo como joven queer, para que entonces fue bien chocante y bien... Sí, porque la y bien prensa... dramático también, como que bien invasivo. Esa es la palabra, Y la invasivo. prensa explotó, es como que, uy. Fue bien invasivo porque fue unas fotos explícitas que salieron de él, que estaba interactuando con otras personas dentro de esa red social. Y fue bien caótico, ya que nadie esperaba que un senador de Puerto Rico hubiese estado en esa circunstancia, pero al fin y al cabo se repite la historia. Al fin y al cabo todos somos seres humanos y tenemos derecho a vivir nuestras vidas. Me gustaría hablar ahora de los lenguajes cinemáticos de la película, de cómo la película utilizó los departamentos y la cámara. También quiero volver al tema, a los temas. Yo noté la imposición de roles de género entre parejas de homosexuales. Porque hay una escena donde, ustedes parecen hombre y mujer. Como que el personaje de Baristo tenía como que sobre él el género de la mujer, como la celosa, la posesiva. ¿Tú crees? La que Porque espera. ya que en la película Ignacia La Torre es la que se viste de mujer. Como, Eso me ¿sabes? sorprendió. Que yo no esperaba, o sea, es que en cuestión artístico de la producción, yo me imagino, ¿sabes? Para mí es como que medio... Pobre. No, para mí es como que para el actor de Alfonso Herrera es un poquito más atractivo hacer ese dinamismo, Sí, ya porque... que tú vas a ver este actor masculine presenting y heterosexual, y Alfonso Herrera tiene 2 hijos, está casado con una mujer, ¿sabes? No dice que tener 2 hijos, está casado con una mujer no puede ser queer, pero tiene esta imagen, ¿verdad? Imagen social. Estereotipo masculino, y para un actor dentro de su posición sería verlas cool abarcar ese camino y de poder expresar y que hay una utilizar escena bien bonita cuando está vestido y maquillado y él empieza como que sí, con su a manerismo soltarse. y eso, que es otro tema que también me parece peculiar, porque eso algo vi una entrevista con CNN donde habla de eso, habla un poco de eso, y por CNN hispano y hablan de cómo los actores cisgénero heterosexuales aún, ¿verdad? Sigue teniendo papeles queers, y está el debate bastante presente de si las personas cis heterosexuales deberían estar interpretando personajes queers o gays. ¿Y cuál es tu opinión? O sea, vamos a decir que él Ok. de verdad no contestó la pregunta. Él dijo... Bye, bitch. Él dijo, no. Y él dijo, fue el director que me escogió y yo ¿sabes? No indica mucho. Él como que, he just stepped around the topic. Sí, mira la pregunta. Exacto. Pero como tal, mi perspectiva, yo no tengo ningún problema en que sea una persona heterosexual interpretar un personaje queer, o sea, teniéndose la sexualidad, si el personaje es gay, lesbiana, bisexual o pansexual, whatever. No tengo ningún problema, porque ya que la sexualidad dentro es un espectro, al igual que el género, yo lo pienso así, que la sexualidad y el género dentro de un espectro, y como tal los seres humanos movemos dentro de ese espectro. Es correcto. Y no necesariamente todo el mundo va a ser 100% algo, 100% de lo otro. Y sí, todo tipo de actores debería tener la oportunidad de interpretar todo tipo de personajes, excepto si van a hablar de razas, que no, blackface, obviously not, o yellowface, obviously not. ¿Qué ha pasado? Y sigue pasando. Pero el cuento para personajes trans específicamente, yo siento que para personajes trans debe ser interpretado por actores trans. Okay. Ya que una actriz que se llama Laverne Cox, que salió Orange is the New Black,
en Netflix también, y ella tuvo una contestación fantástica sobre esto, de cómo, ¿verdad? Utilizamos los medios de comunicación como herramientas educativos. Como es, mucha de la población utiliza el cine para poder educarse. Y si una persona, ¿verdad?, que no tiene mucho educación, no tiene mucho conocimiento sobre la comunidad queer, ve este actor, vamos a suponer Jared Leto, que interpretó un personaje trans ficticio también en Dallas Buyers Club, y él ganó un Oscar sobre eso. Ve este hombre, ¿verdad? Ve este personaje de la película, bien afeminado y todo, y cuando ve el actor fuera de la película, es un personaje completamente diferente. Lo tiende así, que mucha gente lo puede ver como que, las personas trans son personas que Puede ser se disfrazan y más nada. por un momento. O son hombres solamente, o si son mujeres trans son más que hombres, o si son hombres trans son más como mujeres, y es solamente un estereotipo. O sea, ¿cómo se llama eso? La palabra. Ay, Dios mío. Es algo efímero, o sea, o sea, para personas, o sea, trans no existe de verdad. Tiene un peso. Y exacto, y me parece interesante que ella dijo eso porque para mí es cierto, hay mucha gente que no está bastante adiestrada en el lenguaje queer, y cuando ve personas heterosexuales cis interpretar a estos personajes trans, lo ve como algo ficticio, algo fantasioso, algo que no es real. Y si vamos de negocio, muchos actores trans no tienen la oportunidad como los actores cis para poder conllevar proyectos artísticos. O sea, hace personajes e historias que son centro a la comunidad, pero no da oportunidad a los actores que pertenecen a esa comunidad, y sigue teniendo carreras, ¿verdad?, bastante forzadas, y no llegan a un sitio de plenitud. Y los actores que interpretan a estos personajes queer siguen ganando premios, sigue teniendo muchos elogios, y tienen, ¿verdad? Y son las voces y la cara de ese momento. Y no, o sea, yo siento que para ahora mismo, para los personajes trans, sea no binario o trans feminine o trans masculine, debe ser interpretado por actores de esa comunidad, ya que da visibilidad a la comunidad, o sea, crea este realismo que las personas que sí existen, y no es algo ficticio. ¿Verdad? 4, da la oportunidad a tener más labor, da la oportunidad a los actores de la comunidad a tener un mandato. Como ahora mismo estaba viendo con Pose, la serie de Pose, está abriendo espacio para mujeres trans, ¿verdad?, de raza negra, que la oportunidad de decir que sí presente en la industria. Y para mí es importante eso. Ser un modelo a seguir para futuras generaciones. Exacto. Y decir que, mira, nosotros sí tenemos voz artístico, y tenemos espacio. Ya que los mismos actores de siempre siguen ganando, como Tom Hanks, Felicity Huffman, Jared Leto, o sea, en cuestión de Hollywood como tal, y como muchos de los también la industria de televisión, que la comunidad queer ha sido bien estigmatizada, bien estereotipos, bien ridiculizada también. Es también bueno que nosotros también tenemos control de nuestra narrativa. Para mí, cuestión de las personas heterosexuales o cis interpretando personas queer es como que debate ongoing. Es cuestión de género, si la persona, ¿verdad?, tiene un género distintivo al género del personaje, yo creo que se tienen que dialogar ahí. Yo, en mi opinión, creo que se puede dar de manera correcta, pero siempre con educación. Todo proyecto tiene que tener gente que eduque, gente que sepa el tema, y que traiga inclusión. O sea,
no vas a hacer una película de Donald Trump porque te da la gana de hacer una película de Trump. Vas a buscar gente activista que te puedan orientar sobre esa vida y bajo cualquier acrónimo, o sea, pero no hacer las cosas a la ignorancia, ¿me entiendes? Exacto, y que también muchos de estos actores como Alfonso Herrera, que sí tienen una sensibilidad y tienen, porque ya que Alfonso ha interpretado a otros personajes queers, gays específicamente con Sense8, so él ya tiene él conoce, ¿verdad? Tiene un conocimiento y tiene muchas amistades, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice él, que son de la comunidad. Pero para mí en el cine, cuando veo el personaje de poder expresar su identidad de género, porque esa escena es más de identidad de género, no sexual. Cuando se está vistiéndose de mujer en drag y tiene maquillaje, eso es más identidad de género. Y siempre hace lo mismo, como que él. Sí. Como que this and this. Eso Sí. pasó con Eddie Redmayne. Yo lo vi en un The poco Dane. clichoso, sí. Eso es medio cierto. clichoso. Y eso no, ¿verdad? Las cosas que han resaltado en la película, como que personas sí le gustan, y otras personas como que lo encuentran medio, no esa parte específicamente, sino la película entera. Hay cierto, es como que lo mismo en la interpretación de duelo interno de una persona gay. Pero sí, es cuestión de como, es más o menos lo mismo, pero who knows. Yo no dirigí y escribí esta película. ¿Algo que te gustaría apuntar sobre esto? Pues lo que mencioné, o sea, todo es con educación. Si tú haces las cosas bien, si tú buscas ayuda, si tú buscas activistas, si tú buscas personas que han investigado esos temas, pues lo puedes hacer. Yo no tengo ningún problema con ser representado con alguien que no tenga mi misma orientación sexual, sino si está educado, pues está bien. Y ojo, no es culpa del actor, es culpa de escritores, directores y muchos departamentos. Bueno, sí. Sí, también, ¿sabes cuál es el propósito de esa producción? Así es. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a brincar de cómo se llevó a cabo esta película, el lenguaje cinemático. ¿Qué te pareció la dirección de David Pablos? David Pablos también ha dirigido otra película que se llama Las Elegidas, que tuvo mucha resonancia cuando salió. Y ahora yo creo que este es su segundo feature film. Si no me No, su tiene tercero. otros. ¿Tiene Porque más? vi que tiene otra película que tiene también premio. Sí, Pero me encanta porque él está dando voz y imagen a personas marginadas. sí, también yo creo que David Pablos es gay, si no me equivoco, no sé, no me saquen, pero... boom, bitch. Yo no estoy muy seguro con eso. Yo pensaba que Barry Jenkins era gay y no era. Pero David Pablos me pareció la dirección... me pareció que hizo el trabajo que tenía que hacer para esta producción. En cuestión de utilizar la cámara, había momentos de zoom in, que la cámara entraba y se acercaba al personaje desde un punto, ¿verdad? No se movía la cámara, sino un zoom in. Me gustó mucho eso. Me gustó mucho. Había momentos que él puesto en escena al personaje Ignacio. No me acuerdo en qué momento fue. No sé si fue después de la enredada o antes. A una escena que se llama. Que tiene una pintura de San Sebastián. Y le pone a Ignacio como que debajo de la pintura y hace referencia de cómo esa figura de San Sebastián ha tenido un impacto en la comunidad queer, ya que tiene un simbolismo de perseverancia y de aunque muchas ataques De exteriores aún sigue siendo de pie. Me gustó ese puesto de escena. Pero sí, creo que fue un trabajo Es un mártir, o sea, es un mártir. Mártir es la persona que como que la sociedad lo acribilla. Exacto. Yo creo que tuvo un trabajo servicial. No creo que fue algo que me conmovió internamente, pero para mí lo más importante es que se conllevó esta historia. Sí, hay cosas que pudieron mejorar, como lo que acabamos de decir, el cliché De manerismo y Ajá. eso, pero eso
Sí, eso... Pero es algo que hasta a veces en las mismas estructuras de los guiones te lo piden. Algo que se espera ya. Como mencionaste, él hizo una película que se llama La Elegida, que trata de jóvenes que viven de la prostitución. Y él tiene 3 Arieles, que los Arieles son como los premios más grandes de México por esa película. Tiene mejor película, mejor dirección y mejor guión cinematográfico. Ok, yo tengo que ver esa película entonces. Hay que verla. Está en mi watchlist. Búsquenla. La película fue escrita por Mónica Revilla. Ella ha trabajado con Manolo Caro, ¿verdad? El de La Casa de las Flores, una serie original de Netflix. Y alguien tiene que morir. Y alguien tiene que morir también. Aparte de eso, ella escribió para el Canal 11 de México, un canal de cultura mexicana, una serie que se llama Juana Inés, y otra serie también de una indígena mexicana también. Ella ya ha tenido Buenos proyectos, experiencia hablando de la cultura mexicana. Yo creo que ella ya conoce la estructura bastante bien. Este guión como tal ella lo comenzó hace 6 años atrás en una beca gubernamental. Creo que no sé muy bien de los detalles sobre eso, pero bajo esa beca ella empezó a trabajar este guión. Y fue ahora, o sea, hace como, no sé, 2019 que fue que grabó esta película. No me acuerdo, no verifiqué la fecha de filmación. Pero, sí, ella entonces, yo creo que fue bastante estandarizado la estructura. Yo no creo que vi o sentí algo más allá de lo normal. También le puedo decir que yo creo que o sea, en cuestión de guión es que como las festivales lo tomaron con el personaje principal y había visto también como que otros reseñistas hablar de esto, de que les ha gustado más bien el contexto histórico de ese momento. Cómo la sociedad veía a los homosexuales, cómo el gobierno impugnaba a los homosexuales, si es que había algo así, ¿verdad? Sí. Establecido. Y para mí, en tornarnos a la persona principal y que ¿verdad? Y vemos esa trayectoria, sí, creamos esta empatía con él, pero perdemos también la visión y perspectiva de México en ese entonces de todo el mundo. Puede ser un pecado en sí de escribir porque a lo mejor eso estaba pensado para mexicanos. Y al nosotros ser puertorriqueños y no conocer tanto la cultura allá, para lo mejor nos crea más interrogantes. Pero nada, por mi parte, yo se lo perdono en parte. Uh-huh. Se lo perdono, nos ofreció una buena historia y yo la valoro, ¿me entiendes? Uh-huh. También encontré que ella hizo un documental que se llama Porfirio Díaz, 100 años sin patria. O sea, ya esta mujer ella no tiene miedo. Ella no tiene miedo de hablar de la política de su país. No. Y se las mira. No, eso que me gustó. Me gusta también su carrera y los proyectos que ha elaborado porque es algo que me gustaría también hacer, emulate. En un futuro. En un futuro. Y para mí es importante que, para mí arte es político. Si arte no es político, no está diciendo nada. No hay nada por qué apreciar, no hay nada si no hay nada de poder internalizar, entonces es vacío. Correcto. Muy bien por Mónica, de verdad. Me pareció fantástico como tal que se llevó a cabo esta producción y que ella pueda tener la oportunidad de hacerlo. Así es. El productor principal, creo que fue Pablo Cruz, tiene un estudio que se llama El Estudio. Él también ha estado envuelto en otras producciones como la serie de Luis Miguel, de Miss Bala, Zama, Fear of the Walking Dead.
Y Las Elegidas también. También fue productor de Las Elegidas, que era la película, ¿verdad? Yo creo que la primera película de David Pablos. No, y la distribución, la película tuvo una distribución teatral en México, que Cinépolis la distribuyó por 3 meses, y por la pandemia obviamente no tuvo un buen auge. Sin embargo, ellos tuvieron la oportunidad ahora de distribuirlo en Netflix. Sí. Que ahora... Y lo quito porque al principio dice una producción de Netflix. Exacto, que lo compró Netflix y ahora es de Netflix. Pero I think para mí es great, ya que le da oportunidad a mucha gente a verlo y educarse de esa época. Del país. Y del país, exacto. Y me parece fantástico que lo podemos ver todo el mundo. ¿Tú consideras que puede ser material de Oscar? Yo estoy tratando de quitarme ese atado a las premiaciones. Y no permitir que la premiación, específicamente la premiación americana, dicte qué es bueno y qué no es bueno, y qué es arte y qué no es arte. So, no voy a pensar en eso. No quiero indagar en eso. So, si la película no creo que va a poder entrar a esos tipos de premiaciones porque la forma de cómo fue distribuida es una película más bien pequeña y un poquito más clandestina. No creo que va a tener esa oportunidad de poder entrar a esos lugares. Interesante. ¿Y ya? ¿Y qué te gustaría? ¿Hay algo más? Hay un dato que ¿Qué? yo me enteré. Que la proyección en el cine tiene un final diferente. Un final como más corto, ya que La final de la película es más... Spoilers. La final de la película, ¿verdad? Pasan la enredada, lo llevan preso. E Ignacio de la Torre, de acuerdo a los hechos verídicos, también se presume que él estaba en esa fiesta. Eso porque la película tiene muchas licencias artísticas libres. No sabemos de verdad si Ignacio de la Torre estuvo de la fiesta o no. Pero se dice si estuvo de la fiesta porque ya que cuando los periódicos empezaron a reportar sobre los hechos, él estaba, o sea, había 42 personas, pero después pasaron a ser 41. Eso es porque el refrán famoso de los bares de 41. Y no sabemos si de verdad no estuvo o no estuvo. So, para mí ese final me parece curioso, ya que pone el final con el personaje ficticio que no existió. El final que vimos en Netflix, lo ponen que está desayunando. Está desayunando con la esposa. La esposa le dice algo y para no decir lo que pasó al final, tiene una reacción bastante emotiva con esa noticia. Llora. Y todo. Pero me dijeron, entonces tú me estás mencionando. Sí, entonces el final del cine fue casi omitido porque no hay esa noticia que se dice. Entonces se queda como que el desayuno como que un día más. Un día más, no pasó nada, todo está bien. Que es una vez peculiar, ya que pone resalta su posición de privilegio, de como que, mira, yo me escapé, so whatever, seguimos la vida como si nada y que los demás se fastidien. No, y obviamente todo el que ve el final, pues va a ver como que ella es la perra, ella es la que controla ahora. Bueno, sí, es cuestión, en la película sí se puede decir que sí, que más o menos fue así. Pero, yo creo que con los dos finales, entiendo los dos finales. Sí, son válidos los dos finales. Para mí son válidos. Yo creo que no sé por qué entonces los cambiaron para Netflix o por qué fue distinto en cine. Me parece interesante ese aspecto, ¿verdad? A lo mejor no entiendo por qué esa decisión fue tomada. Puede ser por medio de Netflix, para que lo vayan a ver otra vez en la plataforma de ellos. O sea, sí, porque como... está interesante eso. Sí, eso me gusta. Eso se puede indagar un poquito más. Si yo fuera la directora, sí lo haría también.
Porque, o sea, va a tener un final diferente tanto en el cine como Pero en la entonces, plataforma. si cambia el final, está cambiando el mensaje. Porque el final se supone que sea ese último, ¿verdad? Broche de tu mensaje principal para mí. So, si en el cine es otra cosa y esta plataforma digital es otra cosa, entonces, ¿qué es lo que te tuve que conllevar? Sí, pero en tanto en concepto comercial, o sea, los que fueron al cine ahora lo van a ver en Netflix para ver ese final, ¿me entiendes? Bueno, sí, en cuestión de poder abarcar más al público. Es que también medio de pandemia también, eso, no mucha gente fue. Fue al cine, Pues sí. para mí, de acuerdo a lo que yo había leído, no mucha gente tuvo la oportunidad de ir al cine. So, no sé. La trayectoria de la película salió recientemente, Se estrenó en noviembre, se estrenó en noviembre en el 2020. Festival Internacional de Cine de Morelia. Estuvo esa clausura de ese festival. Ese festival fue un festival híbrida. Tuvo presentaciones en presencia y presentaciones digital. Y esta película fue ese cierre de ese festival. Después de eso, tuvo una distribución en los cines por 3 meses por Cinépolis. Y ahora Netflix lo abarcó para distribuirlo internacionalmente. Um, Hablando un poquito más del contexto histórico y social de la película, para que entonces la homosexualidad era un tabú en México, no se hablaba. Era una enfermedad, de hecho. ¿Lo consideraba como una enfermedad? Sí. Bueno, sí. Se mencionó en la película que era una enfermedad. Se menciona, entonces se Como menciona. que ella le dice para que te cures de esto o estaba enfermo. O sea, era visto como una enfermedad. Ok. Y hay que resaltar eso porque ahora mismo se está luchando por prohibir lo que son La conversión de terapia Sí. en Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico también. Entonces, con este evento, es la primera vez que la homosexualidad se discuta a nivel nacional en México. Todo o sea, de acuerdo a los research que hice, siempre se pone este evento, los bailes del 41, que la primera vez se discuta la homosexualidad al aire libre. So, fue bien, ¿verdad? Impactante para que entonces, uno, que se habla de las personas gays y dos, de esa forma. Sí. Y sobre todo, es bien resalta porque, o sea, estaba el presidente involucrado. Sí, exacto. Y Porque a lo mejor podríamos ignorar que sucedió algo en otros estados de México, pero como no tuvo nada importancia, pues tal vez fue una matanza y ya. ¿Me entiendes? Ok. Pero ahora, como estuvo involucrado un presidente, pues sí, algo que es relevante, que salió en las noticias, que se hicieron sátiras, que se hicieron tirillas. Y sí, eso es lo que se dice que la historia está contada desde... Eso me hubiese gustado ver en la película. Cómo en México entonces tenía la percepción antes de llegar entonces a ese acto del evento. ¿Verdad? Dando un poquito más sobre el contexto histórico social, el número 41 se convirtió en un número con estigma a tal nivel que no hubo, afectó mucho, ¿verdad? En la población social de que supuestamente no hubo en el ejército división, regimiento o batallón que conlleva ese número 41, lo salta a 42 inmediatamente. Los hombres se decían que cuando cumplía el 41 no aceptaban que cumplía 41, decían que cumplían 42 o omitían su edad. O sea, había tanto estigma con el número que llegó a tal nivel que afectó, ¿verdad?, la vida cotidiana de mucha gente. Y eso marca la ¿verdad?, esa homofobia estrictamente, ¿verdad?, incrustada dentro de esa sociedad. Y me parece interesante eso, que no sé si, ¿verdad?, en México tú consumas más, ¿verdad?, contenido mexicano que yo. No sé si que tú me puedes decir sobre eso, si se ve que se ha movido un poquito más la sociedad en torno a las personas queer. O sea, sigue siendo bastante machista. Por lo menos mi punto de vista, un mundo muy distinto al que puede tener un hombre heterosexual en México. Porque yo estoy bien influenciado, pero es bien influenciado por las dragas de México. Ok. Yo consumo mucho dragas de México, mucho material
homosexual. Ujú. Y sí, pero sí he escuchado allá, pues, las luchas de las mujeres es un issue bien grande. Las tratan como locas porque están rompiendo estatuas y dañando el patrimonio nacional. Y en cuanto a la homosexualidad, pues sí se golpea mucho los homosexuales allá todavía. Este, y las dragas, o sea, de las dragas que yo sigo, sí han sido golpeadas. So, ha sufrido acoso Em, físico y Hace agresiones menos de físicas. un mes me enteré de que golpearon una draga. Pues simplemente caminar maquillada por ahí. No saben en qué parte de México fue eso, en DF. Creo que el DF, sí. Ok. Entonces, pero sí, al menos allá lo que es la cultura drag está tratando de ser más comercial y lograr grande aceptación. De hecho, hay dragas que se dedican a hacer musicales para niños y están logrando grandes cosas allá. Sí, y por lo menos también en Estados Unidos hay drag queens que hace story time con niños en librería pública y eso, que eso para mí es bien cool, porque desde pequeño está rompiendo con el mito y esa perspectiva homofóbica, porque la homofobia es aprendida, o sea, no es algo natural. Entiendo que hace poco hubo una controversia porque un pintor gay hizo una pintura como un charro, que es lo que le dicen como si fueran los jíbaros allá. Okay. Un charro mexicano que se parecía mucho a Zapata. Que tiene Entonces, unos tacos puestos. sí, Sí. como que un caballo. Sí. Entonces, de hecho, la persona que sirvió de figura para esa pintura, no me atrevo a decir si es drag o es trans, pero sí una persona queer. Entonces, hubo mucho peso porque destruyeron al pintor, la comunidad, la familia de Zapata vino a joder, o sea, bien cabrón, o sea, lo destruyeron. Y tanto llegó el odio que llegó hasta la modelo de la pintura. O sea, ella recibió hate también por eso en las redes sociales. O sea, Eso fue reciente. sí, hace menos de 6 meses. What? Oh my god. O sea, imagínense, o sea, si en Puerto Rico pasan cosas, allá debe ser peor. Diablo. I did not know that. Había Porque escuchado la pintura. tampoco la pintura se clasificó como una pintura de Zapata. O Sino sea, que era tiene imágenes resonantes parecida. parecidas a él. Ajá. Aunque Zapata también decían que era. Sí, era medio queer. Era medio ¿sabes? Tenía esas inclinaciones, como uno dice. No, y están glorificando a un bandido, porque tampoco era la persona mejor del mundo. Yo no sé mucho de su trayectoria, aunque sí sé un poco que supuestamente Ignacio de la Torre y él tuvieron como que un romance, Wow. un affair. Pero como siempre en la historia, bueno, como siempre en la historia, Somita. para más en esta perspectiva, en este hecho, no se puede decir sí o sí no, ya que no hay evidencias concretas. La historia es contada desde las personas que tienen el poder. Exactamente. Grábense en eso. Pues mira con el baile del 41 que, ¿verdad? El presidente tuvo que ver ahí de poder salvaguardar a Ignacio. Y eso porque no se sabe si de verdad Ignacio estuvo ahí o no. Porque al principio contaron 42 y después lo que publicaban los periódicos era más que 41 y 41. Y ese 42, ¿quién era? Y ya para que entonces la historia, muchas personas se rumoraran que Ignacio de la Torre sí estaba dentro de ese ambiente y lo adjudicaron a él. Y siempre tiene problemas, ¿verdad?, con esposa públicamente, eso no es algo inusual. Algo que me gustaría hablar, que para poder, yo creo que, no sé si para poder cerrar, que esa redada fue una redada ilegal, porque aunque fue una fiesta clandestina, fue una fiesta clandestina privado, dentro de una casa. Supuestamente, ¿verdad?, basado en los hechos, había vecinos alrededor de ese lugar que llamaron a la policía y
la policía llegó y entonces la que abrió la puerta fue una persona en drag y ahí entonces empezaron a hacer la redada. Y entonces pasó el evento que pasó. En la película, por otra forma, no, la persona que abre la puerta es un mayordomo y supuestamente llegaron ahí porque había una guardaespaldas, no un guardaespaldas, sino había un servicio policíaco privado que el presidente ordenó para poder dilijar a Ignacio y ahí fue que llega ahí. Pero otra cosa es que en la redada se considera ilegal ya que a la fiesta fue privado y ellos pues dijeron que necesitaban un permiso cuando no necesitaban ningún tipo de permiso. Y lo que utilizaron de excusa fue que utilizaron una amplia interpretación del Código Penal de 1871, el cual sancionaba delitos contra la moral y las buenas costumbres. Que utilizaron esa excusa para poder entonces ese arresto y cual conllevó a muchas personas, ¿verdad? Muchas personas que fueron arrestadas en esos momentos, varios de ellos salieron libre porque tenían, ¿verdad?, privilegios y dinero para poder salirse a libertad y muchos de ellos los llevaron entonces a una guerra para que entonces que estaba sucediendo en Yucatán para hacer labores forzadas y de labores... labores domésticas. Labores domésticas, limpieza, todo lo que conlleva eso. Lo cual es como de migrante para ellos. Exacto. Y un hecho que también que había leído, que para una de las celdas, para una de las personas que se quedaron ¿verdad?, encarceladas, le pusieron a limpiar las calles y a los alrededores vestidos, ¿verdad?, de traje, con los trajes que tenían puestos, para propósito de humillación contra ellos y para el público, que en la película lo presenta más o menos, pero no dictan el porqué en eso. Sí. Se ponen como que a barrer las calles y la gente criticándolo y mofándose de ellos, tirándolo y después vemos... le cortan el cabello. Hay escenas de la película que empieza a cortar su pelo y tú habías mencionado una escena que te gustó bastante. Sí, en esa parte donde le cortan el cabello, lo humillan, lo golpean. Utilizan hacen como un contraste, como unos tiros de cámaras que parecen fotografías viejas. En blanco y negro, ellos así como que... Sí, que ponen los personajes como esta posición fotográfica de estilo con ese color sepia y como si fuese, ¿verdad?, para que entonces y escuchamos el sonido mientras vemos estas imágenes que favorecen más a los personajes. Algunas en pareja, algunas entre personas. Entre personas. Asombroso ese. Esa parte quedó bien lindo, me gustó mucho. Perfecto. Entonces también quiero mencionar que se incluye una ópera en la película, una ópera famosa. Sí. Y yo personalmente sentí como que es una lucha entre como una pareja heterosexual y la dama le pasa el cuchillo al hombre y el hombre como se suicida y yo sentí que era como una analogía. De la relación de Amada Díaz y Ignacio. Sí. Como una analogía de la relación de ellos, de la autodestructiva que es, de la doble vida, de lo matriarcal también, porque ella es la que domina. Exacto. Entonces también quiero incluir una bella escena. ¿Cuál escena? Un bello diálogo, donde Amada le dice a él, habrá muchas mujeres que saben tocar bien el piano, pero solo yo sé limpiar y disparar un rifle. Yo, mira, caí como piedra al piso. Me dice canto. Fue todo. No me acuerdo muy bien de ese particular, pero sí me acuerdo el momento que tuve el rifle, estaba en el árbol porque ya estaba en un momento en una crisis existencial que llegó. Y yo dije, hasta aquí llegué. Ella le mete un tiro. Se acabó la película. Y yo... déjame ir. Hay una escena que me gustó mucho que fue cuando Ignacio de la Torre y el amante Evaristo Rivas y le dicen Eva para colmo. Eso mismo, porque en la escena vemos que ellos están en el bosque
y piensan como que está la jungla, un bosque, un lago. Parece Y, Adán y y, Eva. y la forma como la iluminación de la película es bien brillante, tienes mucho softness en el focus y El verde está de las desnudo y están dentro de esta jungla y ¿verdad? Es una Es como un metáfora. ensueño. No sé, una metáfora, una analogía, no sé el término correcto, de Adam y Eve, Adam y Eva de la Ajá. Biblia. Porque Ignacio dice Eva, Eva, Eva. O sea, él los repite, está dentro de la jungla. Porque creo que en la correspondencia, en las cartas que se escriben, Evaristo firma como Eva. Exacto, que puede ser un nombre más femenino, o sea, también. Sí. Porque entonces ahí que, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama ella? Amada. Amada conoce de la relación de estos dos personajes. Sí, porque ella lo cita como si fuera de Ignacio. De Ignacio. Y él Pero vaya y entonces ella se que encuentra ella con conoce, este hombre. o sea, Y yo, lo- ¿what? conoce al amante de él. Pura Ah, perrería. pero a mí me gustó mucho esa escena de la jungla. Like, quedó bien lindo, quedó bien bello. Sí. Pero sí, overall, yo creo que es una película importante de poder ver, de poder contextualizar los largos estragos que la comunidad en general en el mundo ha pasado y ha sufrido, y cuán progresivo hemos sido y no. Y para mí algo que yo creo que es esencial de tener una referencia, porque podemos apuntar y podemos discutir y crearte esta línea de tiempo también. So, recomiendo a verla. Ahora mismo está en Netflix, estrenó en noviembre 14, alrededor de hace como en noviembre por ahí, el principio de noviembre en Netflix. Yo Creo considero que es una película bien importante para que por lo menos los puertorriqueños estemos conscientes de otras historias, de otros países que están tan cerca y lo vemos tan lejos. Y son historias que se ven en cualquier lugar. En cualquier lugar pasan estos sucesos, pasan estas desgracias. Y debemos también estar bien conscientes de los derechos que tenemos. exactamente. En conclusión, yo creo que hemos abarcado mucho Yes. para hacer como que el primer episodio oficial del podcast. Y así celebramos nuestro mes de Pride. del Exacto, con este episodio empezamos, ¿verdad? El análisis de películas, y para este primer mes vamos a estar analizando películas queers durante el mes de junio completo para poder celebrar el Pride Month de una forma u otra. Y qué bueno que empezamos con esto, con un hecho verídico. Qué mejor forma de poder emprender y de poder seguir activismo a través del arte, y de discusión y de análisis, porque no necesariamente tenemos que quedar con la película, sino es bueno en una persona interactuar y averiguar información para tener ese marco completo. So, De esta manera también queremos soltar que nos sigan en las redes que vamos a estar utilizando. Exacto. También se suscriban al canal de YouTube que van a tener varios visuales de este podcast. Exacto. Denle like, denle a la campanita para que le recuerde cada video que vayamos a subir. Notifications. Y si nos viajamos a las distintas plataformas que va a estar este podcast, pues favor de suscribirse De regalar voz. y dejar unos buenos comentarios. Exacto. Específicamente en los podcasts es bien se ha dicho que es importante si ustedes lo dejan reviews, lo dejan comentarios dentro de esas plataformas para que tengan más auge dentro del algoritmo. So, muchas gracias por escucharnos. Si tienen ideas de películas o lo tienen otro, ¿verdad? Inquietudes o algo así que le gustaría ver a tocar aquí en esta plataforma, bienvenidos sean. Y gracias por escucharnos. Los queremos mucho. Bye.